Hola queridos hermanos, es un placer nuevamente poder encontrarme con vosotros por este medio para seguir compartiendo esas hermosas enseñanzas de la Biblia. Si tienes tu Biblia, busca el capítulo 6 del libro del profeta Isaías, porque estamos hablando acerca del plan de salvación y la forma en que Dios nos salva a los seres humanos. Pero para poder comprender un poco más el plan de salvación, la encarnación de Jesús, la naturaleza humana que tomó Jesús, qué vino a derrotar Jesús, cómo venció el dilema del pecado, cómo enfrentó la tentación, es bueno que recordemos lo que nosotros somos como personas para comprender todo lo que se perdió en el Edén. Recordarás que dijimos que todo lo que Dios hizo lo hizo bueno y bueno en gran manera. Lamentablemente entre Génesis 1 y 2 al 3 hay un triste paréntesis que comienza en el capítulo 3 de Génesis y continúa hasta el final del libro de Apocalipsis, cuando se restauran todas las cosas. El capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis nos presenta el origen maravilloso de la humanidad y el plan de Dios para que seamos felices. En el capítulo 3 empieza la triste historia del pecado en la vida humana que culminará, como ya leímos en algún momento en el libro de Apocalipsis, cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva. El pecado alteró, dañó tremendamente la naturaleza humana de Adán, como ya expresamos en algún momento. El capítulo 6 de Isaías menciona una visión que tiene el profeta Isaías. A él se le presenta una visión de la gloria de Dios. Ve a Dios en el santuario, sentado en su trono. Y cuando él contempla a Dios en su trono y ve a los seres espirituales, a los querubines que están ahí al lado del trono de Dios, alabando a Dios, cuando ve todas esas huestes de seres espirituales que están ahí, los serafines, y ve esa grandeza de Dios, esa magnificencia de Dios, Isaías queda arrobado y comprende lo que él realmente es, comprende que es un pecador. Y el capítulo 6 de Isaías tiene una expresión tremenda de cómo Isaías considera su condición delante de Dios. Porque cuando él ve toda esa grandeza y ve la infinitud de Dios, la majestad de Dios, dice, ¿quién soy yo que soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros? Fíjate qué interesante, Isaías se consideraba impuro y parte de una generación, de un pueblo, de un grupo de personas que también eran impuros. Eso es lo que hizo el pecado en la vida de cada uno de nosotros, hacernos impuros. El problema es que nosotros no nos damos cuenta lo pecadores que somos hasta que no contrastamos nuestra condición humana con la grandeza de Dios, con la santidad de Dios, con la perfección de Dios, con la infinitud de Dios. Isaías contempla en un momento esa grandeza de Dios. Contempla la gloria de Dios, contempla la santidad de Dios. Tiene una vislumbre de la perfección divina. Y cuando la contrasta con su propia naturaleza, con su condición y la del pueblo de Israel, se da cuenta que es impuro, que es inmundo. Esa es la condición de cada uno de nosotros. En realidad muchas veces nos sentimos más de lo que somos. Creemos de nosotros muchas cosas que no son. A veces tenemos cierto grado de egolatría, nos sentimos superiores de alguna manera a lo que realmente somos. Este sentido de superioridad del ser humano se manifiesta de diferentes formas. Se manifiesta a través de nuestra confianza propia excesiva, cuando creemos que nosotros somos omnipotentes y lo podemos todo, que somos invencibles ante todo. Se manifiesta también cuando de alguna manera nos creemos superiores a otros. Lamentablemente el ser humano a lo largo de los siglos ha tenido en distintos momentos, en distintos contextos, sentimientos de superioridad. A veces el concepto de superioridad racial es una triste evidencia de lo que el pecado ha hecho en nosotros. La superioridad desde el punto de vista nacional es otra triste evidencia. O la superioridad desde el punto de vista religioso. De una forma u otra los seres humanos nos creemos más de lo que realmente somos. Pero cuando llega el dolor, cuando llega la enfermedad, cuando llega la muerte nos igualamos. Porque ante el dolor, la enfermedad y la muerte todos somos iguales. Todos vinimos al mundo de la misma manera y todos
salimos de este mundo de la misma manera. El pecado nos ha dañado tremendamente y no nos permite darnos cuenta de nuestra condición. Necesitamos una revelación de la gloria de Dios para comprender, como Isaías, que somos impuros. Tan impuros que no importa lo que nosotros hagamos, todos nuestros esfuerzos por ganarnos la salvación están condenados al fracaso. Todos nuestros esfuerzos. Podemos creer que somos buenas personas y aún creer que hacemos cosas buenas. Incluso creer que de alguna manera debe haber algo en nosotros que nos recomiende delante de Dios. Pero la Biblia dice que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. Y dice en Romanos capítulo 3, también desde el versículo 9 en adelante, que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga el bien, que todos nos hemos desviado, que aún nos hemos hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La triste tragedia del pecado es que nos ha transformado en personas caídas, imperfectas, moralmente reprobables. Y es cierto que cuando conocemos al Señor Jesús, nuestra vida cambia, pero seguimos siendo pecaminosos. Y cada vez que nos soltamos de la mano de Jesús, cada vez que descuidamos nuestra conexión con Jesús, cada vez que descuidamos estar al lado de Jesús, aflora esa naturaleza caída que tenemos los seres humanos. ¿Cómo hace Dios para salvar a seres imperfectos? ¿Cómo hace Dios para salvar a personas impuras que han transgredido su ley, que han violado sus mandamientos? Porque no podemos negar que somos transgresores de la voluntad de Dios, que todos hemos pecado. Todos hemos violado la ley de Dios, todos nos hemos apartado de Dios, todos hemos transgredido mandamientos, hemos pecado de pensamiento, de obra, por hacer o por no hacer, por errar el blanco o por pasarnos del blanco. Pero todos somos pecadores. No hay uno que pueda decir, yo no he pecado, yo soy impecable, yo soy perfecto. Todos somos pecadores. ¿Qué hizo Dios para que podamos salvarnos? Porque solo los justos heredarán el reino de los cielos. La Biblia dice, los justos heredarán la tierra, en el libro de Salmos. ¿Cómo ser justos para ir a ese cielo nuevo y a esa tierra nueva, si mis obras están contaminadas por el pecado? Si yo soy un ser humano caído y aún mis buenas obras están manchadas por el pecado. Pues aquí está lo que Dios hizo. Jesús vino a este mundo. Tomó nuestra naturaleza humana, se hizo semejante a nosotros, se hizo uno con nosotros, era tan humano como cualquiera de nosotros. Enfrentó las tentaciones como los seres humanos enfrentamos las tentaciones. Ya dijimos que Él enfrentó esas grandes tentaciones genéricas por las que pasamos todos los seres humanos. Y seguramente que nosotros caemos muchas veces en esas tentaciones, pero Cristo triunfó. Cristo durante todo el tiempo que vivió en este mundo desarrolló una vida de perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Fue impecable. No conoció el pecado porque no lo practicó. De ninguna manera Él experimentó el pecado. Aunque fue tentado según nuestra semejanza, como dice Hebreos, no pecó. No cedió jamás, ni en pensamiento ni en acto, a la tentación. Triunfó en su naturaleza humana, como podría haber triunfado Adán, que fracasó estrepitosamente frente a la tentación. Él triunfó donde Adán fracasó. Él triunfó donde todos los seres humanos hemos fracasado. Fue perfecto, fue impecable. ¿Para qué? Cuando San Pablo escribe la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5 y versículo 21, dice, al que no conoció pecado, está hablando de Jesús, aquel que no conoció pecado, porque como dijimos, no tenía ninguna mácula, ninguna mancha de pecado en su vida. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿De qué manera Jesús fue hecho pecado por nosotros? La respuesta la encontramos en el capítulo 53 del profeta Isaías, cuando dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todas nuestras culpas, todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados
le fueron imputados a Jesús, le fueron acreditados a Jesús, fueron puestos a la cuenta de Jesús. Él no los había cometido, pero se le imputaron. Él cargó con todo eso para que nosotros podamos salvarnos. Y dice San Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa vida justa que Jesús desarrolló en esta tierra. Así como Él se le acreditaron nuestros pecados, se le imputaron nuestros pecados, ahora Dios nos acredita, pone a nuestra cuenta esa perfecta obediencia de Jesús. Esa vida inmaculada de Jesús es puesta a la cuenta de cada pecador. Así que aunque somos inmundos y vivimos en medio de un pueblo de labios inmundos, estamos salvados en virtud de la perfección de Jesús, que es puesta a nuestro favor. Somos ricos porque Jesús triunfó sobre el pecado. Somos salvos porque Jesús triunfó sobre el pecado. Somos considerados justos y declarados justos y tenidos como justos porque Cristo triunfó sobre el pecado. Porque Cristo fue impecable y Dios pone a nuestra cuenta toda esa perfección de su Hijo y nos trata como justos, no porque lo seamos, sino porque en virtud de los méritos de Cristo somos contados como justos por lo que Él hizo por nosotros. Abre tu corazón a Jesús, acéptalo como tu Señor y Salvador, disfruta del perdón y de la vida eterna que el Señor te regala. Dios te bendiga.